En Chile, millones trabajan toda su vida, pero solo algunos logran jubilar con dignidad. Este país fue uno de los primeros en apostar por un sistema donde cada persona financia su propia vejez. Un modelo que prometía libertad, estabilidad y pensiones suficientes. Pero la realidad, décadas después, es mucho más compleja. Mientras muchos chilenos enfrentan jubilaciones que no alcanzan, todavía existen ciertos lugares donde las condiciones permiten algo distinto: vivir, sostenerse, e incluso jubilar solo con el sistema de capitalización individual. En este documental, vamos a recorrer 7 comunas de Chile donde esto aún es posible, o al menos, más alcanzable. Si te interesa entender cómo funciona realmente la vida en Chile, con datos claros y sin maquillaje, suscríbete al canal y acompáñame en este recorrido. Providencia. Providencia no es simplemente una comuna acomodada de Santiago, sino un espacio donde la relación entre ingresos, costo de vida y calidad urbana alcanza uno de los equilibrios más interesantes del país, lo que la convierte en un caso clave cuando se habla de la posibilidad de jubilar utilizando únicamente el sistema de capitalización individual. Aquí, un profesional que durante su vida activa logró cotizar de forma constante podría aspirar a una pensión que bordee entre los 800.000 y 1.200.000 pesos chilenos, lo cual, aunque no garantiza lujo, sí permite cubrir necesidades básicas sin caer en precariedad, especialmente considerando que Providencia ofrece acceso a salud privada, transporte eficiente y una infraestructura que reduce gastos indirectos como traslados largos o inseguridad. Sin embargo, el verdadero desafío aparece en el costo de vida, porque arrendar un departamento de un dormitorio en Providencia puede fluctuar entre 500.000 y 800.000 pesos chilenos mensuales, mientras que los gastos en alimentación, servicios básicos y salud pueden sumar fácilmente otros 300.000 a 500.000 pesos chilenos, lo que obliga a que la jubilación no solo sea estable, sino también complementada por ahorros voluntarios o inversiones realizadas durante la vida laboral, dejando en evidencia que el sistema de capitalización individual solo funciona en contextos donde los ingresos previos fueron significativamente superiores al promedio nacional. Aún así, Providencia sigue siendo una de las pocas comunas donde el modelo previsional chileno logra sostener cierta coherencia, no porque el sistema en sí sea suficiente, sino porque el entorno económico de quienes viven y trabajan allí permite acumular fondos previsionales más altos, lo que en la práctica crea una diferencia estructural frente al resto del país, transformando esta comuna en un ejemplo concreto de cómo la jubilación en Chile no depende únicamente del sistema, sino del territorio en el que se desarrolló la vida laboral. Las Condes. Las Condes representa un nivel aún más alto dentro de esta lógica, funcionando como el núcleo financiero del país donde se concentran salarios elevados, empleos altamente calificados y una fuerte presencia de inversión, lo que impacta directamente en la capacidad de cotización de sus habitantes, ya que una persona que trabajó durante décadas en esta comuna, con ingresos superiores a 2 millones o incluso 3 millones de pesos chilenos mensuales, puede llegar a generar pensiones que superan los 1.500.000 pesos chilenos, situándose en un rango que sí permite una jubilación relativamente holgada dentro del contexto chileno. No obstante, este escenario viene acompañado de uno de los costos de vida más altos del país, donde el arriendo de un departamento puede superar fácilmente los 900.000 o incluso 1.500.000 pesos chilenos dependiendo del sector, mientras que los gastos en salud privada, seguros, alimentación y estilo de vida elevan el costo mensual total por sobre los 800.000 pesos chilenos adicionales, lo que implica que incluso en esta comuna, donde las pensiones son más altas, la presión económica sigue siendo significativa y obliga a mantener un nivel de planificación financiera constante. Lo que ocurre en Las Condes no es una demostración del éxito universal del sistema de capitalización individual, sino más bien una evidencia de que el modelo funciona principalmente para quienes lograron insertarse en sectores de altos ingresos, generando una brecha evidente con el resto del país, donde la misma estructura previsional produce resultados completamente distintos, convirtiendo esta comuna en un reflejo de cómo el sistema chileno puede sostener jubilaciones suficientes, pero solo bajo condiciones económicas muy específicas y poco replicables. Santiago Centro. Santiago Centro concentra una de las realidades más complejas y representativas del país, donde conviven trabajadores formales, informales, migrantes y profesionales en una misma estructura urbana, lo que lo convierte en un escenario clave para analizar hasta qué punto el sistema de capitalización individual puede sostener una jubilación sin apoyo externo, ya que aquí los ingresos promedios suelen moverse entre los 600.000 y 1.200.000 pesos chilenos mensuales durante la vida laboral, lo que se
traduce en pensiones considerablemente más bajas, muchas veces entre 300.000 y 600.000 pesos chilenos, cifras que obligan a ajustar drásticamente el nivel de vida al momento de dejar de trabajar. El costo de vida, aunque más bajo que en comunas como Providencia o Las Condes, sigue siendo alto en relación a estas pensiones, ya que el arriendo de un departamento pequeño puede oscilar entre 300.000 y 600.000 pesos chilenos, mientras que los gastos en alimentación, transporte y servicios básicos pueden sumar fácilmente otros 250.000 a 400.000 pesos chilenos mensuales, generando una presión constante sobre quienes dependen exclusivamente de su ahorro previsional, lo que en la práctica hace que jubilar únicamente con este sistema en Santiago Centro sea posible solo en casos muy específicos, como personas sin carga familiar o con vivienda propia ya pagada. Este escenario revela una de las principales tensiones del modelo chileno, donde el sistema no falla necesariamente en su lógica interna, sino en la capacidad real de las personas de generar cotizaciones suficientes durante su vida activa, lo que transforma a Santiago Centro en un reflejo directo de la mayoría del país, donde la jubilación no depende tanto del diseño del sistema, sino de trayectorias laborales inestables, lagunas previsionales y salarios que nunca alcanzaron niveles suficientes para sostener una vejez sin ingresos adicionales. Viña del Mar. Viña del Mar introduce una variable distinta dentro de este análisis, al combinar calidad de vida, entorno costero y una economía fuertemente influenciada por el turismo, lo que la convierte en una de las comunas más atractivas para quienes buscan jubilar fuera de Santiago, aunque esta misma condición genera una dualidad importante, ya que durante la vida laboral los ingresos pueden ser irregulares, especialmente en sectores ligados a servicios, lo que impacta directamente en las cotizaciones y, por ende, en el monto final de la pensión, que suele ubicarse entre los 400.000 y 800.000 pesos chilenos para gran parte de la población. En cuanto al costo de vida, Viña del Mar mantiene valores relativamente altos debido a su atractivo turístico, con arriendos que pueden fluctuar entre 400.000 y 900.000 pesos chilenos dependiendo de la cercanía al mar o sectores más demandados, mientras que los gastos mensuales en alimentación, servicios y salud pueden sumar entre 300.000 y 500.000 pesos chilenos, lo que implica que una jubilación basada únicamente en el sistema de capitalización individual requiere un nivel previo de ingresos bastante estable o la existencia de ahorros complementarios para evitar una disminución significativa en la calidad de vida. Lo interesante de Viña del Mar es que, a diferencia de comunas más orientadas al trabajo corporativo, aquí la viabilidad de jubilar con el sistema depende en gran medida de decisiones tomadas durante la vida activa, como la compra de vivienda o la constancia en las cotizaciones, lo que la convierte en un ejemplo claro de cómo el entorno puede ser favorable para la vida en retiro, pero no necesariamente garantiza que el sistema previsional por sí solo sea suficiente, evidenciando nuevamente que la capitalización individual funciona de manera muy desigual según el contexto económico de cada persona. Valdivia. Valdivia aparece como una de las alternativas más interesantes para quienes buscan una jubilación viable dentro del sistema de capitalización individual, principalmente porque combina un costo de vida relativamente más bajo que Santiago con una calidad de vida alta, marcada por su entorno natural y un ritmo menos acelerado, lo que permite que una pensión entre 400.000 y 700.000 pesos chilenos tenga un impacto más sostenible en el tiempo, especialmente para quienes lograron mantener cotizaciones constantes durante su vida laboral, aunque sin alcanzar los altos ingresos de las comunas más ricas del país. El costo de vida en Valdivia, si bien ha aumentado en los últimos años, sigue siendo más accesible en comparación con la capital, con arriendos que pueden oscilar entre 250.000 y 500.000 pesos chilenos para viviendas de tamaño medio, mientras que los gastos mensuales en alimentación, servicios básicos y transporte pueden situarse entre 200.000 y 350.000 pesos chilenos, lo que permite cierto margen de maniobra para quienes dependen exclusivamente de su pensión, siempre que no existan deudas importantes ni cargas económicas adicionales. Lo que hace relevante a Valdivia dentro de este análisis es que demuestra cómo el sistema de capitalización individual puede ser suficiente en contextos donde el costo de vida no supera de forma agresiva los ingresos previsionales, transformándola en una comuna donde la viabilidad de jubilar sin ingresos extra no depende de altos salarios previos, sino de una relación más equilibrada entre gastos y pensión, algo que en otras zonas del país resulta mucho más difícil de alcanzar. Concepción.
Concepción se posiciona como uno de los polos económicos y universitarios más importantes del sur de Chile, lo que genera una estructura laboral más diversa que permite a muchos trabajadores mantener ingresos relativamente estables durante su vida activa, situándose generalmente entre 700.000 y 1.500.000 pesos chilenos mensuales, lo que puede traducirse en pensiones que fluctúan entre 500.000 y 900.000 pesos chilenos, un rango que, aunque no asegura comodidad plena, sí permite sostener una vida relativamente estable si se administra correctamente. En términos de costo de vida, Concepción ofrece un equilibrio intermedio, donde el arriendo de un departamento puede variar entre 300.000 y 600.000 pesos chilenos dependiendo del sector, mientras que los gastos en alimentación, transporte y servicios básicos suelen ubicarse entre 250.000 y 400.000 pesos chilenos, lo que permite que una parte de la población logre ajustarse a su pensión sin necesidad inmediata de seguir trabajando, aunque esto depende fuertemente de la estabilidad laboral que haya tenido la persona antes de jubilar. El caso de Concepción evidencia que el sistema de capitalización individual puede funcionar de manera más amplia fuera de Santiago, pero solo en contextos donde el mercado laboral permite cierta continuidad en las cotizaciones, ya que incluso pequeñas interrupciones o lagunas previsionales pueden reducir significativamente el monto final de la pensión, lo que refuerza la idea de que el éxito del sistema no está garantizado por su diseño, sino por las condiciones reales en las que las personas desarrollan su vida laboral. Punta Arenas. Punta Arenas representa un caso extremo dentro del territorio chileno, no solo por su ubicación geográfica en la Patagonia, sino también por su estructura económica particular, donde los ingresos pueden ser relativamente altos en comparación con otras regiones, alcanzando entre 900.000 y 1.800.000 pesos chilenos mensuales en ciertos sectores, lo que permite generar pensiones que pueden superar los 700.000 o incluso 1.000.000 de pesos chilenos, posicionándose como una de las pocas zonas fuera de la capital donde el sistema de capitalización individual puede sostener una jubilación sin apoyo adicional en algunos casos. Sin embargo, este potencial se ve fuertemente condicionado por el costo de vida, que es significativamente más alto que en otras ciudades del sur, con arriendos que pueden fluctuar entre 400.000 y 800.000 pesos chilenos, además de gastos elevados en calefacción, alimentación y servicios básicos que pueden sumar entre 350.000 y 600.000 pesos chilenos mensuales, lo que reduce considerablemente el margen disponible para quienes dependen exclusivamente de su pensión. Lo que ocurre en Punta Arenas es un ejemplo claro de cómo incluso con ingresos y pensiones más altas, el sistema de capitalización individual puede verse limitado por factores externos como el costo de vida y la ubicación geográfica, mostrando que la viabilidad de jubilar sin ingresos adicionales no depende únicamente del monto acumulado, sino también del entorno donde se decide vivir, consolidando la idea de que en Chile la jubilación sigue siendo una ecuación profundamente condicionada por el territorio. En Chile, jubilar únicamente con el sistema de capitalización individual no es imposible, pero claramente no es una realidad para todos, ya que como vimos, depende directamente de los ingresos, la continuidad laboral y el lugar donde se vive. Más que un sistema que garantice seguridad, es un modelo que funciona mejor para quienes tuvieron estabilidad y buenos sueldos durante su vida activa, dejando en evidencia que no todos llegan en igualdad de condiciones a la vejez. La verdadera pregunta no es si se puede jubilar, sino quiénes realmente pueden hacerlo sin seguir trabajando.